Buenas tardes a todos los asistentes. Queremos darles la bienvenida a esta actividad. Les contamos que iniciaremos en 3 minutos adicionales mientras terminan de conectarse el resto de los participantes. En este espacio de tiempo les pedimos si tienen alguna duda técnica, escribirle al panelista que lo van a encontrar en el chat, que se llama soporte técnico. Y si tienen alguna pregunta o comentario sobre el webinar, por favor, escribir en el espacio de Payer. Nos vemos entonces en 3 minutos para iniciar con esta actividad. Bienvenidos.
Buenas tardes a todos los asistentes. Queremos muy especialmente darles la bienvenida al webinar Desarrollo Urbano orientado al TOT y COVID-19. Queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de charlas gratuitas ofrecidas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad, en esta ocasión en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Diseño. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cualquier momento de su vida. Antes de cederle la palabra al panelista invitado, queremos contarles que tendremos un espacio para responder todas sus preguntas al finalizar la intervención del panelista, por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a compartirnos todas sus preguntas, inquietudes o comentarios a través del espacio de PIR. Recuerden que si tienen alguna duda técnica deben escribirle al panelista a través del chat, el panelista que se llama Soporte Técnico. También queremos contarles que este evento está siendo grabado y a través de correo electrónico les vamos a compartir más adelante el enlace para que puedan volver a vivirlo, puedan compartirlo con otras personas. Sin más preámbulo, el día de hoy nos acompaña como conferencista invitado en esta actividad Eric Vergel, profesor asistente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. El profesor Vergel es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Planificación, Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad de Erasmus Rotterdam en Países Bajos y es doctor en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Profesor Vergel, le damos la bienvenida a esta actividad y le cedemos la palabra para iniciar con la misma. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación y esta oportunidad de llegar a una audiencia todavía más amplia a través del programa de educación continua de la Universidad de los Andes. Agradezco mucho la introducción y la presentación. Si me están escuchando, espero que esté funcionando el audio y el video bien. ¿Me confirman si es así, por favor? El día de hoy tenemos Sí, una señor, charla lo escuchamos y lo vemos bien. bueno, magnífico, muchas gracias. El día de hoy tenemos una charla muy importante debido al tema de la pandemia del coronavirus. Vamos a hablar un poco de lo que quiere decir o las implicaciones que tiene la pandemia del coronavirus, del COVID-19, en un concepto que se ha discutido ampliamente, como es el del desarrollo urbano orientado al transporte, un tema que además en América Latina pues ha tenido cada vez más relevancia, no solo porque se ha hecho cada vez más inversiones en las ciudades de América Latina en metros, en sistemas de buses rápidos, sino también en movilidad activa. Hay cada vez más infraestructura de movilidad activa en la región. Por lo tanto, este concepto de ciudades que están orientadas o fomentan o promueven la movilidad sostenible es muy importante. Aquí tenemos una foto de la ciudad de Portland, en Oregon, en donde vemos que hay un ejemplo de sistema de rieles con zonas amables con los peatones y desarrollo en altura, otras características que iremos conversando durante el webinar. Entonces, bienvenidos a todos a este espacio. La estructura básicamente será hablar un poco de lo que significa el desarrollo urbano orientado al transporte. También hablaremos un poco acerca de esa definición, pero sobre todo en términos de desempeño. Me interesa mucho que podamos hablar de cómo el coronavirus o la pandemia afecta una definición de desempeño y finalmente qué pasaría con una pandemia o qué pasa con una pandemia frente al concepto y lo que se ha denominado la nueva normalidad. Sigamos. Quiero dar entonces el punto de partida a través de esta imagen que conocen algunos de los estudiantes que he tenido en cursos sobre este tema. Seguramente algunos de los asistentes aquí la conocen. Es un marco teórico, ahí quizá abordan muchos temas, pero me interesa enfocarnos en una relación que va en doble vía y que es algo que vivimos todo el tiempo en las ciudades del mundo, y es cómo las inversiones en transporte, en movilidad, cualquier inversión que mejora movilidad, tiempos de viaje, genera un beneficio que se conoce como el beneficio de accesibilidad. Este beneficio de accesibilidad se entiende como la posibilidad de desplazarme en menos tiempo de un lugar a otro, y el tema de acceso en ese orden de ideas quiere decir que básicamente si yo logro una mejora en infraestructura y en movilidad, puedo acceder a muchos destinos o más destinos en menos tiempo y la accesibilidad se vuelve un concepto fundamental aquí. Tiene que ver mucho también con
el concepto de la ciudad de los 15 minutos, ya lo veremos más adelante. Lo que ocurre cuando hay mejoras en accesibilidad es que, pues por lo general, el precio del suelo y la dinámica del desarrollo de la ciudad cambia. Si yo tengo una mejora en tiempos de viaje, mejor acceso, es muy probable que esa zona cambie porque muchas personas desearían estar cerca de una buena localización en la ciudad y finalmente pues eso cambia la forma de la ciudad. Cambia el desarrollo urbano, cambia las densidades, cambia la forma urbana en general y eso es una relación que hemos visto en la literatura, varios la hemos estudiado y es importante tenerla en cuenta en este ejercicio. La otra es la forma urbana, la forma en que se concibe y se diseña el espacio de la ciudad, determina el número de usuarios que tendría de pronto un sistema de transporte público masivo o una infraestructura de movilidad activa. Por lo tanto, eso va a llevar a un número de personas que van a utilizar esa infraestructura. Eso obviamente va a impactar la movilidad. Entonces, vean ustedes que es una relación de doble vía. Por un lado, la movilidad y el transporte determinan parcialmente muchas de las formas urbanas en las que vivimos, pero también la forma urbana en la que vivimos impacta la forma en que nos movemos. Y ese es el marco en el que vamos a mover en este webinar. La primera parte que quisiera abordar es el tema de entender el desarrollo urbano orientado al transporte como una definición que se maneja, digamos, a nivel mundial. Tiene que ver con barrios que son de alta calidad en espacios públicos, son diversos, tienen mucha mezcla de usos del suelo, son caminables, son amables, sobre todo amables con el peatón. También ofrecen calles más seguras, con un buen acceso a los destinos, tanto, digamos, cotidianos, y hoy ahora con la pandemia esto sí que se ha visto reforzado, poder nosotros acercarnos a puntos de abastecimiento sin largos desplazamientos, pero también, por ejemplo, acceder a oportunidades de educación o de recreación. Tenemos otros aspectos como acceder a empleo. El desarrollo urbano orientado al transporte, en teoría, debería lograr que las personas puedan estar cada vez más cerca en tiempo de viaje o en distancia a los centros de empleo que tienen, algo que también con la pandemia se ha puesto, digamos, en entredicho porque pues las personas hoy en día están logrando hacer teletrabajo. Sabemos que el teletrabajo será parcialmente temporal en algunos sectores, en otros de pronto llegó para quedarse. Aquí hay un tema muy importante, sobre todo para América Latina, y es la posibilidad de que ese desarrollo urbano no sea únicamente para quienes lo pueden pagar, sino para toda la población en general, pero sobre todo para los usuarios que más necesitan el transporte público. Y pues finalmente el tema de las aglomeraciones es muy importante. Ahora Bogotá acaba de firmar un acuerdo con la gobernación de Cundinamarca para generar inversiones de transporte masivo a escala regional con los regiotrams. Ese transporte público de alta calidad conectando aglomeraciones debería lograr generar nuevas centralidades. Es parte, digamos, de lo que nos plantea el concepto. Yo quisiera acá introducir también otra discusión que es muy interesante y la trabajamos con estudiantes en varios cursos y es la pregunta sobre la T del desarrollo urbano orientado al transporte. ¿Esa T será únicamente transporte masivo? Y es una de las preguntas que trabajamos mucho con estudiantes porque no necesariamente la T tiene que ver con una inversión de transporte, digamos, tipo metro, como la que Bogotá está adelantando y estructurando, o ciudades como Ciudad de Panamá, Lima en Perú, ya han implementado. Entonces yo también quiero que tengamos aquí un espacio para que la audiencia de pronto en la parte de preguntas y respuestas nos cuenten un poco qué visión tienen de la T y no necesariamente que sea el transporte masivo. En cuanto al desarrollo urbano, se habla un poco de mezcla de usos, que sea diverso, que tengamos, por ejemplo, el comercio y la vivienda cerca del uno del otro y que ese espacio esté orientado sobre todo a peatones. Si el espacio está orientado a peatones y que es amable con el peatón, la calidad de ese espacio urbano aumenta sustancialmente. Y pues en términos de sostenibilidad o sustentabilidad de la ciudad, hablaríamos de tres temas muy importantes. El primero es el de aspectos financieros. Esta estrategia sin duda alguna puede ayudar a que al generar un desarrollo urbano más compacto, donde los privados, por ejemplo, puedan generar formas urbanas más densas, claramente aumentaría el ingreso de las ciudades vía predial. Ahora hablaremos de la captura de valor. También hay otro tema y es el tema de la reducción de gases de efecto invernadero. El desarrollo urbano orientado al transporte puede contribuir significativamente a la reducción de viajes en vehículos motorizados
Y el tema social es el que creo yo y otros colegas también está pendiente, porque todavía no sabemos cómo lograr que la estrategia, que de alguna forma aumenta precios del suelo y vuelve zonas muy atractivas vía el beneficio de accesibilidad, pueda ser beneficio para todos. Aquí una imagen de el porcentaje de desarrollos urbanos orientados al transporte, en el caso de Norteamérica, por modo, vemos que el modo de tren pesado es el que lleva el porcentaje más alto, los trenes ligeros siguen en la lista, trenes de cercanías siguen en la lista y finalmente los buses y los ferries. Podemos ver que la tendencia actualmente ha sido sobre todo en temas de transporte masivo. Entonces aquí hay una imagen de Curitiba que es muy diciente. El desarrollo urbano orientado al transporte puede concentrar la demanda, que eso es muy interesante desde la planeación del transporte y es cómo toda esta alta densidad que se genera a lo largo de un corredor de transporte masivo permite que, o la expectativa que se tendría es que toda esta población y este aumento de densidades van a tener el beneficio de desplazarse en menos tiempo gracias a la inversión en transporte público masivo. Entonces, hay un fuerte énfasis en transporte público en general en el concepto. Se busca generar un balance o un equilibrio de flujos que es muy importante para evitar la congestión y también para que el sistema de transporte público sea eficiente. Y es concebido como una estrategia de desarrollo económico local, por lo que les hablaba del tema de concentrar desarrollo, aumentando ingresos vía predial, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, el ejercicio que tengo planteado para hoy en el webinar es, veamos de los principios del DOT, cómo la pandemia del coronavirus nos plantea una serie de retos. Acá tenemos una definición muy tradicional, en donde básicamente lo que se habla es de la mezcla de usos, generar varias densidades, un área de influencia de media milla, se habla alrededor de una estación de transporte público masivo, estación que genera el beneficio de accesibilidad que hablábamos antes, y por lo tanto una integración modal. Pero hay otra aproximación que es la que está enfocada en el desempeño. El desempeño quiere decir que yo puedo sacar métricas, sacar mediciones, indicadores, y con base en eso establecer si el lugar está orientado alto o bajo frente a lo que sería movilidad sostenible. Vamos a ver un poco cómo la pandemia la podemos de alguna manera ver de manera transversal sobre estos principios de desempeño. Tenemos entonces 5 principios. Uno es la eficiencia en localización, ya lo voy a desarrollar en detalle. El segundo, la alta mezcla de opciones para los usuarios dentro de la ciudad. La captura de valor, que es un elemento que ha sido de gran atención para el sector público en América Latina. El tema de creación y generación de lugares, que los puntos donde tomamos el transporte no sean puntos para que tomemos únicamente el transporte, sino que sean destinos que buscamos por otro tipo de razones, y de esa manera resolver la tensión entre nodo y lugar. Nodo siendo claramente un punto de intercambio o de integración modal, lugar, un espacio al que deseamos ir por otras razones. Que hay un ejemplo muy interesante de lo que sería la primera, que es la eficiencia en localización, y es el ejercicio de identificar tipologías. Este es el caso de Seúl. Estas son estaciones de transporte público masivo en Seúl. Aquí la red con sus áreas de influencia. Este es un artículo hecho por Rodríguez y Kang, en el que ellos toman todas las estaciones con su área de influencia y a través de un desarrollo de análisis estadístico identifican tipologías de estación y además de eso, unas características que las puede uno, digamos, asociar para identificar esos tipos. Entonces, vean ustedes que la ciudad misma habla, aquí ellos dicen, hemos encontrado una serie de tipologías en donde hay algunas que son más céntricas, estaciones que, por lo tanto, generan más concentración de empleo, de industria o de pronto de comercio y oficinas. Hay unas que son más residenciales, en donde uno encuentra que el uso del suelo es más residencial, es una tipología distinta. Y finalmente hay unas un poco más bien mixtas, en donde incluso puede haber desarrollos donde hay empleos no con una concentración muy alta como en el centro de la ciudad, y eso se traduce efectivamente en una distribución espacial de estas estaciones. Entonces, la eficiencia de localización es entender que la ciudad es heterogénea, a pesar de que el sistema de transporte público masivo pueda ser muy similar en cuanto al diseño de la infraestructura.
La localización de la eficiencia también tiene un ejemplo maravilloso en el caso de Estocolmo, con las ciudades satélites. Las ciudades satélites fueron desarrolladas a lo largo de transporte público en rieles, y aquí yo me lanzaría a sugerir que en el caso, digamos, de ciudades como Bogotá, eh, el Regiotran debería tender a generar desarrollos muy densos cerca de las estaciones para preservar estructura ecológica principal que en un esquema de amplia urbanización podría, digamos, fácilmente urbanizar. Curitiba, que es el caso que les mostraba antes, muestra desarrollos densos a lo largo de estos corredores, y el plan de la mano abierta de Copenhague, que realmente también es muy especial. A lo largo de los dedos de esa mano se ha desarrollado la ciudad alrededor de las estaciones de transporte público masivo, preservando la estructura ecológica principal en estos espacios que quedan, unos intersticios allí que garantizan un equilibrio entre lo que es urbano y lo que no es urbano, se debe preservar como parte de la estructura ecológica principal. En términos de la segunda, digamos, el segundo principio de desempeño está el de movilidad, y aquí pues comparto una investigación que realizamos con el profesor Daniel Rodríguez de la Universidad de California en Berkeley, en donde tomamos unas tipologías de desarrollo urbano orientado al transporte y luego las cruzamos con la demanda de usuarios, pasajeros día, y lo que encontramos, y estos son datos recolectados en campo, la ciudad habla y nos dice qué tipologías tiene, y vean ustedes que en la medida en que las tipologías tienden a ser cada vez más similares con los principios del desarrollo urbano orientado al transporte, la demanda aumenta, el número de usuarios aumenta. Y esto es muy interesante porque esto es una muestra de 81 estaciones en varias ciudades de América Latina, y confirmamos entonces la teoría. En la medida en que el entorno es más amigable con el peatón, mezcla más los usos, lleva a que haya un número más alto de usuarios. Esto es la ciudad apoyando la sostenibilidad del sistema. Otro tema muy importante es los desarrollos que se puedan dar en términos de los tipos por la distribución de usos del suelo. Aquí hay un estudio de tipologías en Hong Kong hecho por Cerbero y Murakami, en donde vemos que hay tipologías de estación en donde hay más uso de oficinas en altura. Aquí la mezcla de usos, por ejemplo, es distinta. Aquí se tiene más bien un desarrollo residencial en altura también, porque la ciudad es densa. Y también tenemos otros desarrollos de residenciales en otro tipo de densidades, donde efectivamente el residencial adquiere un mayor protagonismo. Entonces, acá lo que vemos es varios tipos de ciudad, de entorno urbano alrededor de estaciones, que nos llevan a establecer la heterogeneidad del espacio urbano. En ese orden de ideas, pues la América Latina también tiene un ejercicio similar en términos de entender cómo esa mezcla de usos y heterogeneidad del territorio puede influir en la demanda. Este es un estudio que hicimos también con el profesor Rodríguez, donde encontramos que los usos del suelo comercial, residencial e institucional asociados a edificios multifamiliares aumenta, o puede esperarse un aumento de la demanda del número de pasajeros día por encima de los 16.000 pasajeros día. Lo mismo ocurre con la localización de equipamientos a lo largo de los corredores. Eso quiere decir que en la medida en que yo cada vez pueda promover más equipamientos que son destinos importantes a lo largo de los corredores, hay una asociación positiva con el número de usuarios. Y finalmente, pues tenemos acá en alta mezcla de opciones claramente un ejercicio muy importante, que es cómo entendemos la distribución del espacio urbano. Hoy en día la carrera séptima en Bogotá está en un ejercicio usando esta herramienta de Street Mix para que las personas decidan cómo distribuir este espacio. Y acá pues es muy importante comprender que la multiplicidad de opciones con el tema de la pandemia ha cambiado. Estamos dando prioridad a las bicicletas, le hemos dado prioridad a otros modos de transporte, la micromovilidad también, el transporte público sin duda también debe ser protagonista, el vehículo particular cede espacio a estos modos de transporte más sostenible, tema que ha sido de controversia y debate no solo en Bogotá, sino en varias ciudades del mundo. Y otro tema que la pandemia nos plantea es el distanciamiento social. Andenes más anchos claramente permitirán que por lo menos haya una distancia, digamos, saludable, el distanciamiento físico de las personas en tiempos de pandemia. Otro tema importante a tener en cuenta es que la alta mezcla de opciones quiere decir que hay que incluir a la gente de más bajos recursos, de menores ingresos, en proyectos de desarrollo urbano bien localizados.
En el caso de Bogotá, desafortunadamente, los grandes desarrollos de vivienda social han terminado siendo atendidos por alimentadores y no necesariamente por las troncales de Transmilenio. Y en el caso de Quito, se tenía un plan de vivienda de interés social de gran escala que se llama Quitumbe. Cuando se extiende la red de transporte público masivo hacia el sur de Quito, desafortunadamente los privados tienen muchas dificultades para desarrollar suelo para vivienda social por los altos precios del suelo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que la alta mezcla de opciones en tiempos de pandemia nos plantea algo que ustedes todos pueden consultar a través de Google. Aquí está el enlace si lo quieren consultar. Y podemos ver las variaciones que han habido en el tema de los viajes por la pandemia. Estos son ya datos entre septiembre y octubre para el caso de Bogotá. Ustedes lo pueden consultar para varios países. No todos los países tienen datos a nivel de ciudad. Y ven ustedes que a mí me ha llamado la atención que este de viajes a comercio o farmacias ya aumentó entre marzo y junio. Cuando uno revisaba datos de Google, este era negativo, este ya es positivo. Eso quiere decir que la apertura parcialmente ha cambiado los patrones y los motivos de viaje. Y finalmente el residencial se mantiene alto, a diferencia de otros. Incluso todavía tenemos viajes que se han reducido sustancialmente con la línea base en términos de viajes en transporte público, comercio, recreación o incluso parques. La pandemia claramente ha modificado bastante la forma en que nos movemos. En el tema de captura de valor, quiero destacar aquí el ejercicio que ha hecho en la ciudad de Hong Kong en términos de desarrollar suelo alrededor de las estaciones de transporte público masivo para lograr capturar valor. La empresa de transporte público masivo de Hong Kong ha logrado capturar, digamos, recursos vía, digamos, arriendos, ventas de suelo o de desarrollos que han logrado adelantar gracias a las inversiones de transporte público masivo. Eso quiere decir que las entidades de transporte público pueden adelantar desarrollos de suelo para financiar la operación. ¿Y eso qué quiere? Pues eso está asociado también con un tema muy complejo y es la reducción del número de usuarios en el transporte público. La pandemia nos ha puesto a pensar qué pasa con los sistemas de transporte público masivo. Eso no solamente ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en otros países. Si ya no puedo el total de usuarios debido al distanciamiento físico entre las personas, los operadores han planteado las dificultades para poder financiar la operación y la captura de valor se vuelve tal vez una estrategia que todavía cobra más relevancia en tiempos de pandemia. La generación de lugares es muy importante y aquí pues en un estudio que hicimos para Bogotá y Quito, encontramos que las zonas que tienen acceso o servicio vía Transmilenio, o en el caso de Quito, el Ecovía, el Trolebús y el Corredor Central Norte, tienden a concentrar más el desarrollo. Esta gráfica aquí nos está mostrando que hay cada vez más licencias, cada vez más metros cuadrados construidos en esas zonas, de manera que el transporte efectivamente puede generar lugares y lo que está en la tarea pendiente es la política que va a lograr aprovechar esas oportunidades para generar una ciudad, digamos, más incluyente o inclusiva. Digamos, acá hay digamos, herramienta muy interesante que desarrolló una colega que está en Carolina del Norte, ella se llama Tapcoms, aquí la pueden consultar en este enlace. Ella ha hecho un recuento de todas las medidas que se han implementado a raíz de la pandemia y vean, por ejemplo, la cantidad de medidas que se han hecho a nivel mundial, varias ciudades, más de 185 ciudades implementando reasignación de carriles o espacio de aceras. También hay cierres de vías para vehículos motorizados y bicicletas compartidas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el DOT, a raíz de la pandemia, podríamos concebirlo también como estas medidas de emergencia que hemos hecho, que ahora se han vuelto permanentes y han sido objeto de controversia, también podrían ser pensadas como desarrollo urbano orientado al transporte a través de medidas de urbanismo táctico, de cambio rápido de infraestructura. Entonces, las ciclovías permanentes, que antes eran temporales, también pueden generar lugares y van a cambiar radicalmente el panorama y el escenario de las ciudades. Y finalmente, pues quiero cerrar con resolver la tensión entre nodo y lugar. Aquí hay un caso de Curitiba que ya les expliqué hace un momento con una imagen más diciente. Acá se puede ver la gran escultura urbana que han hecho los brasileros a través del sistema trinario en Curitiba, donde el desarrollo urbano y las viviendas y los edificios en general tienden a tener mayor altura, mayor aprovechamiento del suelo
en la medida que estoy más cerca del corredor, y se puede ver el mapa de densidades de Curitiba. Es muy importante resolver ese tema de no necesariamente yo me desplazo a una estación de transporte público porque necesito viajar, sino porque también deseo ir a ese lugar por otro motivo de actividades. En el caso de América Latina, los portales en general, las estaciones terminales de los sistemas de buses, son una gran oportunidad, y aquí en el caso del portal de la 80, hubo una gran oportunidad que aprovecharon los privados para hacer un centro comercial. Aquí podemos ver espacios públicos más amplios, infraestructura para bicicletas, y lo que yo pienso es que este tipo de ejercicios deberían ser fruto de un proceso de planificación, y ahora con tiempos de pandemia y con la nueva normalidad, pues deberíamos empezar a concebir estos espacios públicos de manera que las personas se puedan sentir seguras, puedan interactuar y viajar sin digamos, sin el miedo al tema del contagio debido al coronavirus. Aquí, entonces, quiero mostrar unas estrategias que se han implementado donde podemos resolver ese nodo y volverlo un lugar. Hay medidas que se han implementado, esto es de las guías de NACTO, que son muy interesantes, ya están incluso en español. Se están tomando espacios que antes eran intersecciones viales, con distanciamiento entre las personas, con elementos nuevos en el espacio urbano, para garantizar esas distancias entre los usuarios de la vía. Y aquí hay una oportunidad. Aquí podemos resolver ese problema del nodo de la intersección vial clásica y volver a unos lugares en donde efectivamente la ciudad cambia debido a la pandemia. Entonces, cerraría con esto para abrir el tema de la discusión. El resolver el nodo y el lugar está asociado también con estas curvas que se generan de cambios en densidades alrededor de las estaciones de transporte público masivo. La hipótesis que tenemos que observar un poco más en las ciudades actuales, es si estas medidas que hemos implementado a raíz de la pandemia y la nueva normalidad van a generar esos nuevos lugares que están más allá del tema del nodo de transferencia de transporte público masivo. Entonces me parece muy importante el foco en accesibilidad. Y ese es, digamos, el mensaje con el que quiero cerrar, y es que el desarrollo urbano orientado al transporte debe estar concebido como un tema de acceso a oportunidades, y que sea un acceso equitativo, que sea un acceso abierto a toda la población, y no solamente a aquellos quienes pueden pagar mejor localización en la ciudad. Entonces, con esto pasaríamos a las preguntas y respuestas. Veo que aquí ya en el chat hay varias preguntas, entonces yo quisiera de pronto más bien empezar a revisar la interacción con los participantes para que podamos conversar. No sé si hay preguntas, comentarios de parte de la audiencia en este punto de la charla. De pronto debería yo volver a la diapositiva inicial. Profesor, todavía no tenemos aquí preguntas en el PIR. Les agradecemos a los asistentes que nos las compartan a través de ese espacio. No sé si usted identificó alguna dentro del chat. Todavía no, ya estoy mirando el chat y veo que todavía no hay reacciones. Estaba pendiente de si había reacciones. Me gustaría dejar esta diapositiva inicialmente para la discusión, que me parece muy interesante. Tiene que ver básicamente con las medidas implementadas durante las cuarentenas en el mundo, y ver cómo están cambiando las ciudades sustancialmente. Y eso obviamente nos plantea nuevos retos frente a la generación de nuevos lugares en las ciudades. Perfecto, aquí tenemos una pregunta que nos envía Ana María, que está a través del espacio del PIR, ella pregunta por el último caso de los aspectos sociales que están pendientes. ¿No le incorporaría ya el tema de sostenible cuando habla del DOTS? Es curioso que solo hables de DOT. ¿Es lo mismo? Bueno, pues realmente el tema del desarrollo social es un tema que todavía no se ha avanzado mucho. Yo creo que voy a volver aquí a esta gráfica final, porque yo estoy hablando de un desarrollo urbano orientado al transporte, y se habla mucho de la S, entonces no solamente la DOT, sino la S, porque se habla de sostenible, ¿cierto? También se habla de social, y yo lo que pienso es que es un proceso de construcción del concepto, porque el concepto se ha asociado mucho en Norteamérica a reducir el tiempo de viaje y a reducir el número de vehículos particulares en contextos de alta motorización,
para reducir el número de viajes en vehículos particulares. Yo pienso que para América Latina el foco debe ser más social, debe ser, sí, muy importante reducir el número de viajes en vehículos particulares, pero también que es la gráfica que yo quiero resaltar aquí, que es una gráfica en la que estamos viendo que los desarrollos son más densos y de mayor altura y por consiguiente el precio del suelo aumenta cuando yo tengo el beneficio de accesibilidad de las estaciones, que estos espacios sean inclusivos. Entonces yo pensaría que me gusta mucho la pregunta porque efectivamente estamos en ese proceso de construcción. No creo que alguien pueda llegar a decirnos qué es el desarrollo orientado al transporte en América Latina, simplemente porque la literatura sugiere unos conceptos y unas aproximaciones más tradicionales. Yo pienso que está en construcción, pienso que es muy importante que sea una construcción social, en donde se pueda entender que los beneficios de accesibilidad que generan todas las inversiones en transporte en general sean beneficio para toda la población. Un caso muy bonito en Bogotá, por ejemplo, es el Transmicable. El Transmicable hoy en día está mejorando sustancialmente los tiempos de viaje de la población que vive en Ciudad Bolívar. Yo pensaría que ahí tenemos una semilla muy interesante porque efectivamente vamos a lograr ver cómo las personas que se benefician, efectivamente eso se va a traducir en beneficios en otros aspectos de su vida. No necesariamente el tema del tiempo de viaje únicamente, sino acceso a empleo y a otras oportunidades. Entonces yo, eh, digamos que estoy en línea con la persona que hace la pregunta, es un concepto en construcción, es el punto que quiero plantear con este webinar y que me parece muy interesante recibir sus insumos y observaciones. No sé si hay más preguntas o comentarios. Ah, aquí hay unas preguntas Sí, señor. de Carla Hermida. Carla, un gusto saludarte. Carla, amiga y colega desde la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Nos pregunta, ¿existe en Latinoamérica ejemplos de recuperación de plusvalías por proyectos de transporte público? Carla, es una discusión muy interesante y de hecho en este momento estamos evaluando si eso es una posibilidad es que sea vía predial. ¿Qué quiere decir eso? Voy a irme de nuevo a una diapositiva de captura de valor y es, pues si bien digamos Hong Kong ha hecho un desarrollo de captura de valor porque desarrollan suelo al lado de las estaciones, se piensa que en Latinoamérica de pronto esa captura de valor se ha logrado vía predial. Obviamente eso requiere de estudios, necesitamos observar datos del catastro, porque de alguna manera pareciera que efectivamente el predial ha permitido algún tipo de captura de valor, no sabemos cuánto, debido a la mejora en accesibilidad. Yo pensaría que esa sería la primera respuesta que podemos observar rápidamente en América Latina y pensaría que de alguna manera instrumentos como los CEPACs en Brasil, en Sao Paulo, han aprovechado de alguna manera los beneficios de accesibilidad. Es decir, un desarrollador privado en Sao Paulo no va a comprar CEPACs para utilizarlos en una zona donde no hay un deseo por vivir allí porque no hay una buena accesibilidad. Al contrario, yo pensaría que esos CEPACs de alguna manera están siendo localizados y desarrollados en Sao Paulo es precisamente porque hay beneficios de accesibilidad creados previamente por infraestructura no necesariamente transporte público, pero sí infraestructura. Y yo pensaría que, Carla, para el caso de Cuenca, sería fantástico observar qué pasará con el tranvía y con las estaciones del tranvía dentro y fuera del centro histórico en términos de impactos en usos del suelo, impactos en los avalúos catastrales de pronto, e incluso impactos en el mercado inmobiliario. Pues Carla, tú ya los has estudiado parcialmente en Cuenca, y creo que allí hay una oportunidad también, y es la de los instrumentos. Creo que en América Latina necesitamos avanzar un poco más en los instrumentos para que efectivamente podamos saber exactamente cuánto podríamos capturar de valor gracias al beneficio de accesibilidad que genera el transporte público masivo o las mejoras en movilidad activa. Diría en ese caso, frente a la pregunta que nos plantea Carla. Tenemos aquí unas preguntas que nos envía Ricardo Mercado. Y la primera es, ¿cómo se puede incentivar el uso del BRT por parte de los usuarios de vehículo privado, siendo que, entre otras cosas, las críticas se centran en que es más cómodo transitar en mi propio vehículo, sea automóvil o motocicleta? Sin duda, ese tema de incentivar el uso del BRT hoy en día está, pues primero por la imagen que les estoy proyectando, está siendo un reto gigantesco y es por el tema de la pandemia, pues claramente hay
una reducción sustancial del uso de los sistemas. Yo pienso que el tema está en la calidad de servicio, eh, por un lado, y segundo, el beneficio que logran los BRT en reducción de tiempos de viaje. Por ejemplo, hay una historia muy interesante con la autopista norte en Bogotá. Para los que no conocen, es una ampliación que tuvo Transmilenio hacia el norte. Eso no estaba contemplado inicialmente dentro de los planes del sistema de Transmilenio en Bogotá, pero se hizo la extensión, toda la autopista norte hacia el norte de Bogotá, con la esperanza de un cambio modal. Las personas con vehículos particulares, que se sabía que había varios residentes al norte de la ciudad con vehículos, cambiaran al transporte público masivo, y en los primeros años Transmilenio efectivamente vio un incremento sustancial de usuarios en esa zona. Luego vinieron otras dinámicas en Bogotá que llevaron a que no necesariamente las personas desearan hacer ese cambio modal. Yo pensaría que el tema está en el mantenimiento del sistema y de la calidad del sistema. Hay dos comparaciones impresionantes en Brasil. Curitiba es un sistema muy bien conservado, con un excelente mantenimiento y mantiene una demanda de usuarios, mientras que, y además Curitiba es una ciudad con una tasa de motorización altísima. Y hay una ciudad que es Goiânia, al sur de Brasilia, que también hizo un sistema de transporte público masivo BRT en los 70s, pero el mantenimiento y la calidad del sistema se ha deteriorado hasta tal punto que los usuarios de transporte privado no desean utilizarlo y no lo consideran una alternativa. Entonces yo pensaría que Goiânia y Curitiba en Brasil nos dicen que la calidad del mantenimiento del sistema es fundamental. Aquí hay una pregunta de Mauricio Carrión, desde Cuenca, Ecuador también. Mauricio, gracias por la pregunta. ¿Es posible el desarrollo de OT en ciudades intermedias? Es una excelente pregunta, Mauricio, y aquí en la Universidad de los Andes se está haciendo esa pregunta a través de investigaciones. Tengo una estudiante de la maestría del CIDER en Planificación Urbana, quien está estudiando el caso de Villavicencio. Y la pregunta es importante porque el DOT se ha asociado siempre a transporte masivo, y las ciudades intermedias por lo general no tienen sistemas de transporte masivo. Cuenca claramente es una excepción, y lo que yo pienso allí es que hay que empezar a concebir ese DOT en términos de la accesibilidad. Entonces voy a escribirlo aquí en el chat a todos. Es más la accesibilidad y no tanto el modo. Por eso yo en un principio en la charla les estaba diciendo, es importante enfocarse en accesibilidad. Y claramente la ciudad de los 15 minutos nos está diciendo que en la ciudad de 15 minutos es precisamente la ciudad de la accesibilidad local, de una excelente accesibilidad local. Entonces yo pienso que la pandemia nos está poniendo a reflexionar sobre excelente accesibilidad local. Es posible alcanzarla a través de intervenciones que vuelvan ciertas ciudades, y mi llamado sería que las ciudades intermedias busquen el policentrismo. En general, las ciudades intermedias, si buscan el policentrismo, eh, podrían de alguna manera evitar lo que pasa con las grandes ciudades, que se vuelven monocéntricas. Y el policentrismo claramente podría permitir que las ciudades intermedias definan ya no la tipología de transporte masivo de una estación, por ejemplo, del metro de Quito, que es una ciudad un poco más grande, sino más bien cómo el DOT se concibe para esos sectores de ciudad donde se generan nuevos lugares y la accesibilidad mejora hasta tal punto que podríamos tener esa posibilidad de tener más bien tipologías de desarrollo urbano que están orientados a una movilidad más sostenible, sectorizando la ciudad intermedia para que no tienda hacia el monocentrismo, que ya lo hemos visto en ciudades grandes, causa problemas en términos de congestión y largos tiempos de viaje. Sería mi respuesta en ese caso, Mauricio. Y les agradezco mucho a Mauricio y Carla la participación desde Cuenca, Ecuador. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, señor, tenemos una pregunta de Martín Marañón y es, algunos piensan que lo de la ciudad de 15 minutos puede generar ciudades para pobres y ciudades para ricos. ¿Cómo se podría evitar esta tendencia? Sí, muy buena pregunta de Martín. Yo pienso que ese tema de las ciudades de 15 minutos tiene que ver un poco con lo que hablábamos aquí al final, y tiene que ver con estas gradientes, ¿no? Si nosotros no nos aseguramos de introducir instrumentos
que le permitan acceso a suelo y vivienda a las personas que más lo necesitan, pues claramente el beneficio de accesibilidad será únicamente para quienes lo pueden pagar. Entonces yo pensaría que la manera para evitar que esas ciudades de 15 minutos que de alguna forma llevan a un disparo en zonas que están volviéndose, digamos, muy atractivas y el mercado inmobiliario reaccionaría de pronto con precios muy altos, es a través de instrumentos. Yo votaría por, digamos, vivienda inclusiva, herramientas de vivienda inclusiva o, digamos, si hacemos algún tipo de desarrollo del suelo con inversiones de transporte público masivo, siempre buscar que alguna parte de ese desarrollo incluya vivienda de interés social. Y en América Latina, mi manera de ver las cosas con América Latina de ciudades con unas dimensiones gigantescas, es que el desarrollo urbano en periferia no siga siendo el de las viviendas de interés social con un suelo a bajo costo, sino que tratemos de equilibrar entre el desarrollo de expansión, pero generando nuevos nodos de actividad, porque tal vez allí podríamos generar un policentrismo, igualmente como hablábamos de ciudades intermedias, en donde de pronto con estos instrumentos logramos que la expansión urbana no sea de un solo uso del suelo, sino que sean nuevos nodos de actividad y también tratemos de generar nuevos nodos donde de alguna forma la vivienda tenga la posibilidad de generar un porcentaje a través de instrumentos, de subsidios cruzados, entre otros, para localizar de pronto vivienda social mucho más pequeña en términos de número de unidades, pero mejor localizadas, pensaría yo. Es una muy buena pregunta, no hay evidencia empírica todavía al respecto sobre las ciudades de para 15 minutos, pero son preguntas muy válidas que debemos responder con evidencia y con información y con datos, pensaría yo. Martín, muchas gracias por la pregunta. No veo más preguntas en mi chat, pero creo que hay otras en el chat. Sí, sí, señor. Ricardo nos pregunta si existen hoy en día normativas que prioricen a los usuarios vulnerables, como por ejemplo los peatones, en el diseño del espacio público. Sí, aquí es muy buena pregunta, Ricardo. Si hay normativa, yo llamaría, no sé si Ricardo nos habla desde Colombia, pero si hay un tema, y voy a de pronto devolverme un poquito hacia atrás, porque tiene que ver un poco con el tema de las ciudades más atractivas para el peatón. En caso de Bogotá se implementó la visión cero, que busca efectivamente que no haya ninguna muerte en siniestros viales, y digamos que es una visión en la que se trata de buscar que el accidente no sea visto como algo fortuito, sino que es prevenible. Entonces, si logramos eso, claramente pues vamos a tener ciudades más del estilo de las que estamos viendo en este momento aquí en la imagen de Estocolmo, Curitiba y Copenhague. Es decir, eh, la normativa creo yo que es más que todo el diseño, cómo diseñamos ese espacio urbano pensado en el peatón para que efectivamente el peatón se sienta con la seguridad de poder desplazarse y de esa manera pues la infraestructura va a influir sustancialmente. El tema de usuarios vulnerables, según una investigación que hicimos para el caso de Bogotá, pues encontramos tres grandes temas. Uno es obviamente la infraestructura, el diseño de infraestructura pensado en el peatón y que pueda hacer, digamos, invertir la famosa pirámide y que la infraestructura esté pensada sobre todo en el peatón y el biciusuario. Pasaríamos a otro tema que es la pedagogía. No sé si Ricardo está en Colombia, pero digamos, hay ciudades de América Latina que han implementado programas de cultura ciudadana en donde las personas cambian su comportamiento por un tema cultural que es muy importante. En Colombia pasó a través del uso del cinturón de seguridad, el respeto a las señales de tránsito, y claramente hay otro que sí es súper fuerte en términos económicos, que es el de las multas, es el famoso garrote zanahoria, el hecho del control y de hacer cumplir a las personas a través de incentivos o desincentivos, especialmente las multas, claramente también cambia comportamientos. Entonces allí, Ricardo, yo pensaría que no solamente es un tema de norma, sino que también tiene que ver con el tipo y el diseño de la infraestructura. El DOT claramente debe promover la seguridad vial y una de las hipótesis de trabajo claramente sería, miremos zonas que son DOT o que tienen un alto desempeño de indicadores DOT y crucemos eso con las zonas donde han ocurrido muchos siniestros viales y tratemos de establecer si de pronto hay un tipo de relación o no. Sería otra de las cosas a tener en cuenta.
Y finalmente, pues el tema del comportamiento y el comportamiento de las personas, según la literatura, se puede modificar a través de, obviamente, el incentivo y el desincentivo y los programas de cultura ciudadana o de educación. Y finalmente, pues que hay infraestructura que condiciona ciertos comportamientos, diría, en ese orden de ideas. Muy buena pregunta de Ricardo. Muchas gracias por introducir el tema de seguridad vial en la discusión. Profesor, tenemos aquí una pregunta a Ana María Sí. y es la siguiente. Ella quiere saber cómo hacer para que los nuevos proyectos de transporte de las ciudades en Colombia tengan en cuenta el DOTS como algo fundamental en su desarrollo. ¿Nos hará falta alguna política pública, alguna ley? Ana María, muchas gracias por la pregunta. En el caso de Colombia, tenemos una política nacional de movilidad urbana y regional que expidió el COMPES hace poco, que introduce principios de OTs. Eh, entiendo que Ana María quiere agregar la S a la definición, me parece magnífico. Y ellos plantean los lineamientos, piensan que es importante promover y fomentar ese tipo de forma urbana, pero digamos no hay una política específica para el tema. Hace poco se hizo una consultoría que lideró la Fundación de Espacio en la que se habla de promover la creación de un COMPES, la elaboración de un COMPES en Colombia sobre este tema. Yo creería que más que un tema de una política nacional, yo creo que se requiere financiación y experticia. Ana María, yo estoy convencido que si podemos formar cada vez más gente en el tema de los desarrollos urbanos orientados al transporte sostenible, claramente, pues, mientras más personas dominen el tema, va a ser mucho mejor. Y dos, la financiación. Un estudio que hizo el profesor Robert Cervero de la Universidad de California hizo una encuesta en varias ciudades del mundo. Se encontró que primero las ciudades no tienen personas con conocimiento técnico para promover este tipo de forma urbana y de política y tampoco de financiación. Entonces yo creería que para promover más esto debería existir una fuente de financiación clara y yo creería otra cosa que es muy importante y es dejar de concebir los sistemas de transporte público como sistemas únicamente de transporte. Hay que concebirlos como proyectos de desarrollo urbano. Si ustedes miran aquí a la derecha, el proyecto de la mano abierta de Copenhague está concibiendo unos dedos que son líneas de transporte público masivo, pero son concebidos como un desarrollo urbano. Entonces, si yo concibo el proyecto de transporte público masivo, o en general cualquier inversión en transporte que mejore la accesibilidad y la movilidad, como un proyecto de desarrollo urbano, un proyecto de ciudad, pues claramente voy a lograr captar aspectos relacionados con el desarrollo urbano orientado al transporte sostenible, como por ejemplo suelo, captura de valor, generación de lugares y no solamente los nodos de transferencia del transporte público tradicional, entre otros. Entonces yo diría, Ana María, que el foco sería fundamental mejorar la experticia, formar gente y lograr financiación que claramente puede venir del gobierno nacional, de la banca multilateral. Bogotá lo está buscando a través del proyecto Metro. En la ciudad de Bogotá se está tratando de promover este experimento de qué sería un desarrollo urbano orientado al transporte, en este caso orientado hacia el metro. Y hay mucho por explorar, pero yo creo que el tema de financiación y de experticia de personas y recursos humanos es fundamental. Acá veo una pregunta de Daniel Torres, ¿cómo plasmar el tema de diseño en los POT si la mayoría de esto en Colombia están desactualizados en muchos temas? Sí, yo voy a saltarme a esta diapositiva, Daniel, porque en este estudio tuvimos la oportunidad de visitar 7 ciudades de América Latina y aquí tuvimos la oportunidad de visitar 120 estaciones. Y al principio para este estudio con el profesor Rodríguez decíamos, pues si vamos a sacar unas tipologías de estación de América Latina, pues trabajemos con los datos de los usos del suelo que tienen los planes y las ciudades. Y resulta que eso nos pasó durante el ejercicio del proyecto. Nos dimos cuenta que a veces eran usos deseados, es decir, que los instrumentos de planificación sugieren, yo deseo que este sea el uso del suelo en este lugar, pero no el uso actual del suelo. Entonces, yo terminé caminando un montón de estaciones en América Latina, recolectando datos, caminando con un formato que me permitió generar una base de datos que arrojó esto que ustedes están viendo aquí, este tipo de relaciones de asociación positiva o negativa con la demanda de usuarios. Entonces, estoy de acuerdo, Daniel.
para entender el DOT, y a esto me voy a saltar ahora, por ejemplo, a Hong Kong, en este estudio de Hong Kong, para uno entender estas tipologías, y a eso me refería yo con la definición en función del desempeño, tenemos que basarnos en lo que existe en la ciudad. Y esa es una diferencia muy fuerte entre las tipologías de lo que un visionario puede pensar, un planificador a futuro, esto debe ser de esta manera, y otra cosa es lo que la ciudad nos dice. La ciudad ya habla, trabajamos en ciudades ya consolidadas en un porcentaje muy alto, por lo tanto estoy de acuerdo con Daniel en que necesitamos actualizar datos. Por lo tanto, yo soy un convencido del tema de los datos abiertos, Daniel. Y en ese orden de ideas yo voto porque podamos hacer proyectos pilotos. Entonces, yo soy convencido que en América Latina tenemos que buscar pilotos. Cada ciudad identificar un piloto en el que podamos invertir tiempo, dinero, esfuerzos, allí tener datos actualizados, no solamente usos del suelo, sino también temas de oferta de transporte público informal o, por ejemplo, condiciones de acceso a diferentes tipos de servicios, condiciones de las aceras, entre otras cosas, todas las métricas que uno puede emplear. Y pues de esa manera podríamos ir desde lo particular a lo más general, con unos pilotos, de pronto las revisiones y ajustes de los POT pueden lograr ese tipo de integración. Ahora, yo sí creo, Daniel, y aquí lo voy a escribir en el chat, que de todas formas en Colombia podemos hacer una articulación entre los POT y los planes maestros de movilidad. Por lo general, los planes maestros de movilidad se han enfocado en indicadores de movilidad como tiempo de viaje o velocidad. Yo estoy convencido que si uno introdujera indicadores de seguimiento de un plan maestro de movilidad que sean también indicadores de seguimiento de un POT, por ejemplo, accesibilidad. Nosotros podemos medir accesibilidad en los dos planes, en los dos instrumentos, y que la revisión y ajuste de ambos instrumentos se sustente, por ejemplo, en mediciones de accesibilidad. La ciudad va bien en accesibilidad. Son preguntas difíciles de responder, pero que con buenos datos e información se podrían trabajar. Me respondería yo en ese caso, Daniel. Muchas gracias por la pregunta acerca de instrumentos de planificación de usos del suelo e integración con la planificación del transporte y la movilidad. No sé si hay más preguntas de la audiencia. Sí, sí, señor. Tenemos aquí una pregunta de Julio. Él quiere saber cómo los DOT pretenden cambiar los mercados para atender a las necesidades globales en materia ambiental con el manejo de combustibles limpios y ecológicos. Muy interesante esa pregunta. No sé si Julio está aquí en Colombia, eh, pero digamos que hay unas estrategias que se conocen como los NAMA. Pueden buscar voy a responder aquí en todos. Los NAMA son herramientas que han utilizado los países para medir su contribución en temas de cambio climático. Y está otro ejercicio que tiene que ver con los fondos verdes del clima. Voy a escribirlo aquí eh, en las siglas en el chat. ¿Qué pasa? Lo que se cree, y digamos que aquí, cuando yo hablaba un poquito de estas definiciones, voy a devolverme esta diapositiva, es esa precisamente. Los aspectos ambientales en los que se piensa que el DOT puede contribuir son efectivamente gases de efecto invernadero. Pues lo que se puede pensar es, una ciudad puede decir, ante el Fondo Verde del Clima, yo logro reducir en tanto los gases de efecto invernadero gracias a una estrategia de desarrollo urbano orientado al transporte. Entonces, esa estrategia de desarrollo urbano orientado al transporte que estoy implementando y que uno podría medir en términos de gases de efecto invernadero, permitiría que en un mercado global de bonos de carbono, la ciudad acceda a recursos y diga, yo al implementar como ciudad la estrategia de desarrollo urbano orientado al transporte y al reducir gases de efecto invernadero, puedo acceder a recursos que me permitan de pronto expandir la estrategia o atender otros aspectos. Y eso es una línea de trabajo en la que muchas ciudades se están moviendo. En Colombia se está haciendo, se está promoviendo a través del Ministerio de Transporte y es un ejercicio, se puede buscar a través de internet el programa Ciudad, lo voy a escribir con T al final, en donde esa es la línea de trabajo. Ahora, hay muchos retos y dificultades en esas medidas, como lo vamos a describir a continuación. La primera es la medición, porque si yo promuevo de pronto un desarrollo urbano orientado al transporte en un sector de la ciudad, es difícil saber si esa intervención específica aplica a toda la ciudad.
Entonces, depende de la estrategia que se implemente, yo puedo entrar a asumir que hay reducción de gases de efecto invernadero. Una de las mejores maneras de hacerlo es con una estrategia a nivel de ciudad y con un cambio modal. Entonces, muchas ciudades lo que han hecho es aprovechar estos fondos de recursos del sector ambiental para promover más ciclorrutas, para buscar que haya un cambio modal, como alguien preguntaba hace un momento, en donde las personas efectivamente dejen el vehículo en la casa, porque ese sí es más fácil de medir. Si yo reduzco el número de viajes en vehículos particulares en una ciudad, claramente voy a poder hacer unas estimaciones de reducciones de gases de efecto invernadero. Entonces, sí hay posibilidades. Pienso que el reto está en cómo medir cuántas estaciones tengo yo en una ciudad para establecer métricas que nos permitan observar y cómo esas estrategias de DOT tendrían que ser de alguna manera estrategias que efectivamente afecten la demanda, el comportamiento de viajes y la distribución modal para que podamos efectivamente afirmar que estamos logrando esos beneficios ambientales. Es una muy buena pregunta, Julio, y efectivamente es una línea de trabajo en la que podemos, estamos y debemos seguir adelantando en un país como Colombia. Muchas gracias por la pregunta, Julio, por el tema ambiental. Profesor, nos pregunta Juan Moreno, ¿qué relación existe entre el DOT, los efectos de la pandemia y la reducción del desplazamiento? Bueno, esa es la que estaba tratando de responder con esta gráfica de Google, que es muy interesante. Aquí podemos ver la gráfica. ¿Qué está pasando? Yo creo que lo que está pasando es que si ustedes acceden a los datos de Google, entonces aquí estaremos viendo lo de la demanda, ¿no? Entonces, para responderle a Juan, la demanda y los viajes y los cambios que se están dando aquí los podemos ver. Claramente las zonas residenciales han aumentado con relación a la línea base, antes de la pandemia. Y vean ustedes que recientemente, para septiembre, en el caso de Bogotá y octubre, los viajes cortos, ¿no? Los viajes a estos viajes de comprar cosas que necesitamos, porque estamos todavía un poco encerrados, no todo el mundo, pero sí hay varias personas que siguen encerradas. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica un cambio en la ecuación porque la alta mezcla de opciones ya no tiene que ser únicamente una accesibilidad regional. Entonces, yo voy a contestarle aquí a Juan en el chat de todos. Entonces, la accesibilidad regional está asociada más que todo a viajes largos a centros de empleo, ¿no? Y la accesibilidad local, que es la que en mi opinión sería la ciudad de los 15 minutos, son los viajes cortos que realizamos cerca a la residencia. Lo que ha ocurrido con la pandemia, en mi opinión, y obviamente requerimos datos y evidencia para responder mejor estas preguntas, es que la accesibilidad local ha tomado más protagonismo y la accesibilidad regional ha empezado a cambiar. Hemos empezado a hacer viajes de más largo aliento en bicicleta por el miedo al contagio. Obviamente hay aumento de usos en vehículos particulares y motocicletas, pero la accesibilidad local ha tomado un protagonismo mundial, global. Londres cambia en pocos días espacios públicos que antes eran para vehículos y los vuelven plazoletas para personas que salgan a hacer ejercicio. Lo mismo ocurre en Milán, en Italia. Milán rápidamente cambia plazas que antes eran para las personas que iban a misa en carro. Ahora ya usamos la plaza para que la gente vaya a misa caminando. Entonces lo que yo veo es que la accesibilidad local ha cambiado. ¿Y eso qué quiere decir? Que el DOT, o pues para hacerle honor a Ana María y a otros, el DOTS sostenible, debería estar entonces ahora con una mirada más fuerte en la accesibilidad local. Eso es lo que yo creo que la pandemia nos está diciendo frente al DOT en términos de cómo la accesibilidad local toma más relevancia. Lo vemos en los datos de Google y también en la información que les comentaba de mi colega Tabcoms. Vean ustedes, todas estas intervenciones son puntuales. Entonces, el desarrollo urbano orientado al transporte sostenible no necesariamente es grandes inversiones en metros, en trenes de cercanías o transmilenios únicamente, sino que también tiene que ver con generación de lugar, intervenciones muy puntuales que van a tener efectos que estamos por observar. Entonces yo creería que ese es el cambio del switch, porque antes la accesibilidad regional era un foco muy fuerte, porque la accesibilidad regional en planeación del transporte
está muy relacionada, accesibilidad regional, está fuertemente asociada con productividad, porque de alguna manera, cuando uno hace una matriz origen-destino, lo que está tratando de entender es cómo la gente se desplaza a nodos o centros de empleo. Y es una accesibilidad regional, yo puedo medir incluso el valor del tiempo de un usuario, algo que se hace en análisis costo-beneficio para un proyecto como el Metro de Bogotá. Ahora la accesibilidad local tomó una relevancia también de esa misma importancia. Y ahí yo creo que es donde está el cambio, y creo que es una pregunta muy pertinente, Juan. Muchas gracias por esa acotación. Aquí en el chat no tengo más preguntas, en el chat que yo tengo aquí a la mano. ¿Ustedes tienen más preguntas? Sí, profesor, tenemos aquí una última pregunta. Es una pregunta que nos envía Ricardo y es la siguiente. ¿Cómo se puede solucionar el acceso al servicio de transporte público en los barrios donde la infraestructura no permite el tránsito de autobuses o la instalación, por ejemplo, de un transmicable? Muy buena pregunta de Ricardo. Aquí yo diría que esto me recuerda el ejercicio que hicimos con estudiantes del programa de gestión y desarrollo urbano de la Universidad del Rosario en transporte informal. Y hay varios colegas que han hecho este tipo de trabajos. También ha estado ahí involucrado investigadores como Eric Goldwyn de la Universidad de Nueva York. Hay colegas que han trabajado el tema de la informalidad en el transporte en otras ciudades, por ejemplo, Daniel Oviedo de la Universidad de Londres. Y claramente ahí hay un tema de accesibilidad muy, muy interesante. Y yo creo que Ricardo tiene razón en decir que aquí la escala cambia radicalmente, porque de alguna manera la informalidad, y aquí pues invito a Ricardo a revisar un proyecto muy interesante que es el Digital Matatus de Nairobi, y que se reprodujo en Bogotá y Cartagena con unos ejercicios que hicimos de mapeo de transporte informal. El transporte informal es el que logra llenar ese vacío que deja el transporte formal, que no logra entrar a zonas que son de desarrollo urbano informal, las vías son muy pequeñas. Y yo creería que si no se puede llegar con cable aéreo, que la experiencia de Medellín, Bogotá con de esto, La Paz con el Alto en Bolivia y Bogotá en Ciudad Bolívar con Transmicable nos demuestran que el Transmicable es una muy buena alternativa, pero claramente no siempre será la alternativa. Yo pienso que tiene que ver con un tema de integración modal. ¿Y la integración modal qué quiere decir? Eh, en el ejercicio del mapeo de transporte informal en Bogotá encontrábamos, por ejemplo, que hay personas que decían, prefiero salir del portal de las Américas de Transmilenio, de la Troncal, y buscar transporte de bicitaxi o transporte de vehículo informal para llegar a mi casa más rápido, a esperar, por ejemplo, un alimentador. Y el alimentador ya está incluido en la tarifa del usuario de Transmilenio. El informal le cobra por ese último viaje. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas en zonas de periferia valoran tanto su tiempo que están dispuestos a pagar ese dinero extra para llegar más rápido a sus casas a través de unos modos de transporte que logran entrar más fácil a zonas de difícil accesibilidad en términos de la infraestructura. Entonces yo lo que pienso ahí, la clave, Ricardo, obviamente esto requiere más investigación, estudios, sería tratar de establecer una forma de que se integren esos modos de transporte para que no ocurran situaciones como esa en donde la informalidad le está robando demanda a la formalidad, haciéndole a la gente pagar más, sabiendo que la gente está dispuesta a pagar más. Entonces, yo creo que el desarrollo urbano allí, orientado a un transporte sostenible, debe promover la integración modal y claramente tratar de que la informalidad, con lo que nos enseña, porque la informalidad enseña muchas cosas interesantísimas, por ejemplo, relaciones de comunidad muy fuertes, los usuarios conocen al conductor y eso les da seguridad a la hora de utilizar el servicio, tratar de buscar esa integración modal y de nuevo vuelvo al llamado a la accesibilidad local. Entonces yo creería que buscar cómo integrar esa informalidad a la oferta formal de transporte público y mejorar esa accesibilidad local para esas personas, sobre todo en términos de viajes entre sectores de periferia, ¿no? Porque no necesariamente todas las personas se desplazan al centro de ciudad. Hay muchos viajes que se dan de pronto entre barrios periféricos y esa informalidad es la que captura y absorbe esa demanda en ausencia de una formalidad. Entonces, yo creería que el tema y el reto está, Ricardo, en integración
y en aprender de la informalidad. Una tarea gigantesca y yo creería que ahí estaríamos regresando a una de las primeras preguntas que estaba planteando yo al inicio del webinar, que tiene que ver con esa T. Yo les preguntaba al principio, me vuelvo a esta diapositiva, ¿será la T únicamente el transporte público masivo? Y parece ser que no, parece ser que la T es mucho más que eso, y creo que en América Latina tenemos mucho para aportar en ese sentido. Muy buena pregunta, Ricardo, muchas gracias. Perfecto, profesor. De esta forma damos por finalizada la ronda de preguntas. Y bueno, antes de terminar el evento, queremos agradecerle a usted por este espacio. Sabemos que ha sido un espacio muy valioso para todas las personas que nos acompañan y también darle las gracias a todos los que nos acompañaron por habernos compartido sus preguntas a través del chat, a través del PIR y a través de Facebook Live, donde también estuvimos haciendo transmisión de esta actividad. Antes de irnos, queremos contarles a todos ustedes que por el chat les estamos compartiendo dos enlaces. El primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión. El segundo enlace que les estamos compartiendo es el enlace de la página de contenidos digitales de educación continua, donde van a poder conocer otras actividades como esta que tenemos programadas. Muy especialmente queremos invitarlos la próxima semana, el lunes 9 de noviembre a las 5:30 de la tarde, al webinar Cómo certificarse en CLAS para ser observador de clases de educación inicial, y el jueves 12 de noviembre a las 5:30 de la tarde al webinar Actividad física, cuidado del cuerpo y formación ética. Como este tendremos otras actividades con diferentes temáticas, así que los invitamos a ingresar ese enlace y conocer qué actividades tenemos programadas. Profesora, a usted nuevamente muchas gracias por este espacio Gracias. y por No, su ustedes, tiempo. muchas gracias. Esperamos poderlos ver a ustedes en otra actividad que tengamos programada. Nos vemos entonces en la próxima. Que tengan una feliz noche. Igualmente para todos, muchas gracias.